Vamos, nos vemos. Chao. ¿Bailar allá? Entonces, esto es un lugar. Podemos decir, entonces, usted siempre cuando le pongan un supuesto o un enunciado en el examen y tal, usted recuerde que en derecho tributario no se puede, ¿cómo es la palabra esta? Presumir nada, ¿vale? Si no te lo especifican, usted no presuma nada. Entonces, ¿por qué digo esto? La regla general, cuando hay una transmisión patrimonial, cuando hay una venta, por ejemplo, un inmueble, que se ve bastante bien el caso de sujeción por un lado, extensión por otro, TPO, IVA, la regla general es que cuando la transmisión onerosa, la venta y tal, se haga por parte de un empresario en el ejercicio de su actividad empresarial, profesional, generalmente se aplicará IVA. ¿Vale? Y cuando sea por parte o entre particulares, generalmente TPO. IVA, el contribuyente, es el empresario que vende. ¿Vale? No usted que lo paga de su bolsillo y sale ese, no, es el empresario que vende. Porque el hecho imponible es la entrega de bienes. ¿Vale? No la venta, perdón, no la compra de bienes. El artículo 4 de la ley de IVA no te dice compra de bienes, no. Dice entrega de bienes, prestación de servicios, adquisición intracomunitaria en un predio de la Unión Europea, un bien o importación. No te dice compra de bienes, ¿vale? Con lo cual, el empresario que vende es el contribuyente de IVA. Sin embargo, cuando hay una venta entre particulares de este mismo inmueble, vamos a seguir poniendo este mismo inmueble, segunda entrega o de segunda mano, es lo mismo, pues generalmente existe la tributación por transmisión patrimonial onerosa. ¿Y quién es el contribuyente en transmisión patrimonial onerosa? El adquirente. ¿Vale? El que compra el servicio es el adquirente. ¿Por qué digo generalmente? Porque hay dos inmobiliarias que realizan una compraventa de un inmueble de segunda mano. Y el artículo 21-22 del IVA te dice que transmisión de inmuebles de segunda mano está exenta de IVA. Es entre empresarios inmobiliarios que se dedican a eso. ¿Vale? Entre particulares, el mismo inmueble, pero el inmueble dice que es nuevo. Puede ser. ¿Por qué TPO? Si un inmueble nuevo no está exento de IVA. Entonces, no es quién lo hace, sino las condiciones que se hace la operación, que usted tiene que ver al final. Usted, según el artículo 5, inciso C de la ley del IVA, usted es un particular que reforma un piso y para venderlo y se convierte en promotor inmobiliario. Usted tiene que pertenecer a API, a esto, lo otro, para ser un promotor. No. Usted simplemente reforma un piso en ruinas y lo vende y tiene que facturar con IVA. Es un particular. Pero por esa condición de promotor, artículo 5, inciso C de la ley 37-92 de la ley de IVA, se hace contribuyente del IVA. Y usted es un particular. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta eso, en las condiciones que se realiza esa transmisión. Por eso empiezo la clase diferenciando un poco a partir del elemento común de la venta de un inmueble, transmisión onerosa, qué impuesto se aplica y cuál no. Ahora, esos son los criterios, hay que ir, si no te especifican nada, aquí el criterio general, ¿vale? Si te especifican, en este sentido, bueno, usted tiene que ver ya qué se aplica.
¿Vale? Entonces, el artículo 7.5 de la ley del ITP-AJD, ese artículo usted lo puede leer 20 veces, a lo mejor no lo entiende, no porque no se entiende mucho, en realidad está un poco cabroso, ¿no? Pero no es que sea difícil, no es que sea difícil ni mucho menos. Uno, te dice que no estarán sujetos al concepto de transmisión patrimonial onerosa, que es el artículo 7.5 de la ley de PAJD, que vamos a relacionarlo con 4.4 de la ley del IVA. ¿Vale? La idea es que o es un impuesto o es otro. Incluso cuando haya sujeción en los dos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que sujeción no es lo mismo que no sujeción. ¿Vale? Perdón si esto es una repetición básica, pero aquí hay que recordar. Aquí no hay hecho imponible. Aquí sí. Pero puede estar exento. Y en IVA se ve mucho esto. ¿Vale? Con lo cual, sujeción a IVA se aplica a IVA y en teoría, en principio, no se aplica a TPO. ¿Vale? No sujeción a IVA, si no hay hecho imponible el IVA, TPO directamente. ¿Vale? Eso lo pueden ir poniendo así por grado, ¿no? Incluso puede darse la sujeción tanto en IVA, tanto en TPO. Pero a veces la sujeción implica una exención. Sujeta y exenta de IVA la venta entre empresarios o la venta de un inmueble, ¿vale? De segunda mano por parte de un empresario, la inmobiliaria. Es una segunda entrega, está sujeto, pero exento. ¿Qué pasa? Que cuando hay sujeción y exención de IVA, pues la ley te dice, bueno, entonces el adquirente es el que paga TPO, porque no se escapa nadie al impuesto que toque en una transmisión patrimonial. Es la idea, ¿no? Entonces, no sujeción, te dice el 7.5, no estará sujeta al concepto de TPO. Recuerden que TPO es una modalidad del impuesto. No está sujeto a TPO no quiere decir que no se aplique ITP-AJD. Se puede aplicar en otra modalidad. TPO es una modalidad. ¿Vale? Usted puede estar sujeto a IVA, pagar IVA, o incluso sujeto y exento de IVA, y pagar cuota gradual de acto jurídico documentado, que es una modalidad de ITP-AJD. Ojo, lo que sí es incompatible es IVA con TPO. No IVA con ITP-AJD en las otras dos modalidades. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, no estarán sujetas al concepto de TPO las operaciones enumeradas anteriormente. Venta, por ejemplo, de inmuebles. ¿Vale? Cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad. Es importante. No es lo mismo que se venda un piso por un empresario en el ejercicio de su actividad que ese mismo empresario venda su vivienda habitual. No es lo mismo. Entonces, no hay sujeción a TPO cuando esa venta de ese inmueble, esa transmisión onerosa, pues se realice por un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad. No obstante, es decir, no sujeción TPO, ejemplo, inmuebles, sujeción a IVA, porque la realiza un empresario o profesional. No obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo las entregas o arrendamientos de bienes inmuebles. Seguimos con la idea del inmueble, ¿vale? Así como la constitución y transmisión de derechos reales de uso y disfrute que recaigan sobre lo mismo cuando gocen de exención en el IVA. Es decir, cuando hay exención, no sujeto a TPO, IVA. Luego, te dice, exención de IVA quedarán sujetas a TPO. ¿Vale? También quedarán sujetas a la entrega de aquellos inmuebles que estén incluidos en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial cuando por las circunstancias ocurrentes la transmisión de este patrimonio no quede sujeta al IVA. Esto lo puedes leer 30 veces que te cuesta trabajo entenderlo. La idea es, no es que esté difícil, no es que esté un poco enredado y tiene varios conceptos incluidos. La idea es que si no hay
sujeción a TPO, sujeción a IVA. ¿Vale? Si hay sujeción a IVA, pues no se aplica TPO. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta que la sujeción implica o puede implicar una exención. Y cuando hay una sujeción y detrás hay una exención, por ejemplo de IVA, venta de ese inmueble entre las inmobiliarias de un inmueble de segunda mano, sujeción a IVA, pero exento porque es segunda entrega, se va a TPO. Es la idea. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, este artículo, a mí no me gusta mucho ese artículo, no está escrito, pero bueno, está así. Ese artículo se relaciona con el 4.4 de la ley del IVA. Ese te viene a decir prácticamente lo mismo de que cuando no se aplica IVA, se aplica TPO. Esa es la idea. Esa es la idea. Bien, entonces, si hay alguna pregunta o algo, me interrumpen y la vamos comentando. Entonces, dicho esto, yo tengo un cuadro que lo vamos a ir viendo en cada supuesto, ¿vale? Que te pone, bueno, las tres modalidades del impuesto en relación con el IVA, ¿vale? Cuál es compatible y cuál es incompatible. Como pueden ver, TPO es incompatible con IVA. Se aplica uno u otro, ¿vale? Sin embargo, en las otras dos modalidades, el IVA es compatible, ¿vale? Con operaciones societarias, el IVA es compatible con actos jurídicos documentados, es decir, los papeles del notario, que hay que pagar una cuota por eso. Por lo cual, no se puede decir que IVA es incompatible con ITP-AJ, sino solo con la modalidad TPO. Bien. Entonces, otro concepto que es importante tener en cuenta es la pluralidad de convenciones. ¿Esto qué quiere decir? Que convenciones es igual a negocio que se otorga en una escritura pública, acto jurídico que se otorgar escritura pública es que usted vaya y se case y otorgue, no que el notario te otorga nada, no, el que otorga eres tú, ¿vale? Si quiero casar, tal, vamos a comprar, vamos a comprar la venta de inmueble, otorga, bueno, lo que sea, ¿vale? Entonces, en ese caso, en una escritura pública, por ejemplo, pueden haber varios negocios que se otorgan. Y la regla general, a efectos del ITP-AJD, es que ese impuesto se tiene que declarar por cada una de las convenciones que se recojan en esa escritura pública. Por ejemplo, segregación de fincas, compraventa de las fincas segregadas, por cada uno de esos actos o negocios se tiene que hacer una declaración del impuesto. En la modalidad actos jurídicos documentados. ¿Vale? Documentos notariales. Segregación es uno. Venta de esas fincas segregadas, todas las partes segregadas, otra. Sin embargo, hay tratamiento unitario a veces de esas convenciones, de esos negocios que se hacen en un mismo acto. ¿Vale? Puede ser el caso, como vamos a ver después, del préstamo que garantiza una hipoteca. Un préstamo hipotecario, ahí hay dos convenciones, está el préstamo, que es el dinero que te da el banco, y el derecho real de hipoteca que garantiza ese préstamo. ¿Vale? Ahí hay dos convenciones, sin embargo, como vamos a ver después, si esas dos convenciones se hicieron en el mismo acto o en el préstamo hipotecario se prevé expresamente que ese préstamo se va a garantizar próximamente, en las próximas fechas, se está negociando con el banco la hipoteca, pues también se considera por el artículo 24 del reglamento de ITP-AJD que solamente se va a pagar por una de las convenciones, ¿vale? Es decir, por el préstamo en este caso. Pero si se hace un préstamo hoy y no se habla nada de que se va a constituir una hipoteca, se paga por ese préstamo. El día que hace la hipoteca, también tendrás que pagar. Te puede pasar también. ¿Vale? Entonces, si tenemos un documento notarial en el que tenemos compraventa de varias fincas, cada una de las fincas sería un hecho imponible distinto Sí, al que se una aplica modalidad, sí, al que
impuesto. Exactamente, es la misma modalidad impositiva, pero son varias convenciones. Con cada negocio, convención es negocio, o acto jurídico, ¿no? Con cada negocio tienes que hacer la declaración. En un mismo modelo 600, por la modalidad actos jurídicos documentados, documentos notariales, en un mismo modelo 600 que es en la Agencia Tributaria de Cataluña, y se especifica cada uno. Compraventa tal, la otra tal, pero por cada uno se paga una cuota específica. ¿Eh? Sí. Entonces, seguimos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver repito, si hay alguna pregunta o algo, me interrumpen y la comentamos. Vamos a ver el primer supuesto, que es el día 15 de enero del 23, se formalizó una escritura pública en venta de un piso en Tarrasa, que Antonia compró a Simplina por un importe de 100.000 euros. Valor de referencia es el valor que da el catastro inmobiliario de los inmuebles, ¿vale? Que está bastante cercano al valor de mercado. Y como debemos saber, cuando en las valoraciones de inmuebles nos dan varios valores, hay que coger mayor. Hay que coger mayor a efectos de el patrimonio, sesiones de donaciones, todo eso, ¿vale? Y en este caso, pues se da un valor de referencia que en este caso es el mayor, con lo cual hay que coger ese. En ese mismo acto, importante, se formalizó escritura pública de constitución de un préstamo con un garantía hipotecaria, concedido a Antonia por el Santander, para financiar la adquisición del piso, y te dan 3 importes, que son los que van a constituir ese préstamo. Que hay que sumarlos, ¿vale? Porque el préstamo incluye también el capital, los intereses y las costas. ¿Bien? Entonces, vamos a ver hecho imponible, elementos de cuantificación y la declaración, cómo se hace y cuál es la compatibilidad e incompatibilidad con las demás modalidades impositivas. ¿Quién me puede decir, por favor? Hecho imponible, ¿cuál es? Ahí en el hecho imponible vamos a ver el aspecto objetivo, quién es el contribuyente, cuándo se devenga. Vale, el hecho imponible sería el piso, que es un bien ubicado en el territorio español. En caso de que fuera un de protección oficial, estaría exento. Y entonces esto lo encontramos en el artículo 6 de la... El hecho imponible es el piso, ¿no? Sí. El piso, o sea, el piso de... No, la compra. O sea, la compraventa, pero el hecho imponible del TPO es el piso, perdón, sí. El aspecto objetivo. El Respecto. aspecto objetivo. Bueno, eso está bien, pero ya teoría ya... Sí, no, sí, perdón. Está bien. El aspecto objetivo del hecho imponible es, sí, el piso, pero tienes que decirme la transmisión Ya. de ese piso, que es La compraventa. la modalidad de impositiva. Sí, perdón. No, pero entiendo, está bien. ¿En qué artículo de la ley? Vale, es el artículo 6 del RDL del 1 de 1993 y el artículo 7. O sea, el 7 es el hecho imponible, que es la transmisión del Exacto. piso, que tú me has dicho Sí. bien, lo del elemento objetivo, que es el piso, Exacto. vale. El artículo 6, ¿qué es lo que recoge? Que esa venta... Bueno, sí, que es en territorio español y esté el obligado al pago de tenga su residencia en España. Mire, hecho imponible, vamos a simplificar un poco. Hecho imponible, transmisión de ese inmueble, artículo 7 de la ley de PJ. Está bien lo que me has dicho, está bien, no te estoy diciendo. El contribuyente, ¿quién es? Que es importante, porque a veces los alumnos se equivocan, ¿no? El que vende tal. El contribuyente, ¿quién es? El sujeto pasivo, ¿quién es? Quien tiene que declarar este impuesto en el modelo 600 en la Agencia Tributaria de Cataluña. ¿Quién es? Antonio. La adquirente, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Qué artículo? Artículo 8. 8, la ley de PJ. Bien, perfecto. ¿Cuándo se devenga este impuesto? Estamos hablando de TPJD, modalidad TPO, ¿vale? Y ahora vamos a preguntar por qué tiene que ser TPO, pero bueno.
cuando se devenga, hay que ir a notario, hacer escritura pública por los inmuebles, otorgamos la compraventa, fulanita vendedora, menganita compradora, adquirente, cuando se devenga este impuesto. ¿En qué artículo de la ley de la JD está? En las escrituras públicas, cuando se otorgan actos, negocios, etcétera, se devenga el impuesto en ese momento. O sea, cuando se hace la escritura ese día. ¿Vale? Y el supuesto dice que fue el 15 de enero cuando se hizo la compraventa. ¿Bien? Dime. El artículo 49 pone Eso. que se devengará el día en que se realice el acto o contrato grabado. Exactamente, exactamente. Artículo 49.1a de la ley. Bien. Entonces, 15 de enero. Elementos de cuantificación. O sea, base disponible, tipo de gravamen, pero antes de eso. Hay una venta de un inmueble entre dos particulares, no dicen más nada. Con lo cual, si no dicen más nada, usted aplica el criterio general que hemos hablado. Transmisión patrimonial onerosa entre particulares, TPO. Pero no tiene que ser así necesariamente, porque ese particular puede haber IVA y no haya empresario. Ese particular reformó su piso y lo vendió. O construyó una casa en el pueblo y la vendió. Eso no es TPO, porque eso es nuevo, eso no está exento, porque no es segunda entrega. No está exento de IVA porque no es segunda entrega. ¿Vale? Y es un particular. Pero ¿qué pasa? Que el artículo 5 de la ley del IVA te dice, hey, cuando un particular realiza este tipo de construcción nueva, reforma y vende tal, pues se convierte en promotor inmobiliario, ¿vale? Y es contribuyente del IVA. Con lo cual no se presume nada, aplicamos, si no te especifican nada, aplicamos el criterio general. ¿Okay? Base imponible. Base imponible. Artículo que cuantía, habíamos dicho ya que el importe era el valor de referencia, ¿no? Era el mayor. Vale, entonces. En el artículo 10 pone que en el caso de los bienes inmuebles, el valor de referencia es el que establece la normativa del catastro, y en este caso son 140.000 euros. El catastro en un inmueble siempre te pueden dar varios valores, ahí siempre te dan 2 o 3. Usted tome el mayor, siempre, no se complique mucho, tome el mayor. En este caso, pues el catastro tiene un valor de referencia que es el que hay que tomar, porque es el más, se considera que es el más actualizado. Si hay y es anual, ¿vale? Pero si hay una comprobación de la agencia tributaria catalana, ¿no? Que es la que lleva esto, y te dice que hay un valor mayor, porque ha aplicado valoraciones, además, Hacienda no puede venir y liquidarte por un valor mayor sin motivarte, tiene que motivarte, ¿vale? Hay que motivar, todas las resoluciones administrativas hay que motivarlas, hay bien motivadas. Entonces, no se puede venir y decir, esto vale 200.000 porque somos la agencia tributaria de no sé dónde. No, ¿vale? Hay que poner en base a qué, se hizo la tasación, no sé cuánto, etc. Bien. Entonces, si es un valor mayor, bueno, pues sí, puede ser el valor comprobado en la administración. 140.000, vale. Artículo 10.2 de la ley del ITP-AJD. Ahora, tipo de gravamen. Tipo de gravamen. Yo, para que no se líen con las leyes catalanas, ¿vale? Porque hay 2, 3, como 4, pero al final hay 2 que son las que están actualizadas a efecto de los tipos de gravamen, es la ley 21 de 2001, 28 de diciembre, esto es Cataluña, ¿vale? Porque hay una ley 21 de 2001 que es la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, es otra cosa. 21 de 2001 del 28 de diciembre, catalán. Esta establece los tipos de gravamen para transmisiones patrimoniales onerosas y para actos jurídicos documentados, excepto cuando es renuncia de IVA. Es esta ley. Y la ley 5
de 2017, catalana también, que te recoge, por ejemplo, tipo de gravamen en actos jurídicos documentados cuando hay renuncia a la exención de IVA, que lo vamos a ver en el tercer supuesto. Ya está, son estas dos. ¿No? Entonces, en este caso, ¿cuál es el tipo de gravamen que se aplica? El 10%, ¿no? El 10%. ¿Y en cuál de las dos de estas está? Es que no lo he apuntado, pero creo que la primera. La guía. Es en la 5, no, en la 5, en el artículo 145, por eso le especifiqué esas dos leyes, ¿vale? Porque les pueden dar material y tal, que si la ley del 88, no, son estas dos, ya está, son estas dos, que han modificado la anterior. Incluso la del 17 se modificó en el 19, pero se mantiene el tipo de gravamen que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, digo, 145 de la ley 5 2017. Recuerdo, son las leyes catalanas, catalanas. Porque hay una 21 2001 que es estatal, una ley orgánica, financiación comunidad autónoma, que esa es diferente. Bien, entonces es el 10%. Perfecto. Entonces, nada, la cuota, 14.000 euros. Bien. En el caso de la declaración, en el modelo 600, esto no tampoco se lo preguntaremos en exámenes, en control, ni nada de modelo de declaración, eso no, pero bueno, es simplemente para que lo sepan. En el modelo 600, que ese modelo es bastante, tiene muchas cosas que se declaran ahí, todas las cuestiones relacionadas con constitución de empresa, bueno, con todo lo que tiene que ver con el ITP-AJD, ¿vale? Se declara en Cataluña en ese modelo. En otras comunidades autónomas es otro modelo diferente, ¿vale? Pero esto no es muy... Una pregunta. Dime. ¿Podría repetir en la ley del 21 de 2001 el tipo de gravamen para qué supuestos se establece? Es para transmisión patrimonial onerosa. Esa modificó la ley 25 del 98. Tipo de gravamen en TPO y tipo de gravamen en la ley 21 de 2001, ¿vale? Modifica el tipo de gravamen en cuanto a AJD cuando hay renuncia a la exención de IVA. Repito. Está bien, sí, sí. No es que hay varias leyes, no quiero que se líen con las leyes tampoco, son estas dos ya. ¿Vale? La 5-2017 es la que estamos viendo ahora, ¿vale? Que recoge tipo de gravamen en TPO. La 21-2021 modifica, después lo del tipo cuando hay renuncia a la cesión de IVA. Ahora es el artículo 145, la ley 5-2017. Porque también después vamos a ver en el otro supuesto un tipo de gravamen específico para TPO cuando hay familias numerosas y no sé cuánto. ¿Vale? Esa es la ley 21. Pero bueno, ya después lo decimos. Vale, entonces, este cuadro, ¿vale? Te pone la relación con otras modalidades. Estamos hablando de TPO y si hay TPO no hay IVA. ¿Vale? Si hay TPO no hay IVA. Y ninguna otra modalidad del impuesto. Cuando ponemos aquí AJD, documentos notariales, ¿vale? Estamos hablando de la cuota gradual o cuota variable. Cuando hay que pagar por una escritura pública otorgada ante notario. Siempre AJD, la modalidad de actos jurídicos documentados, papeles de notario, documentos notariales, actas, testimonios, escrituras públicas, ¿vale? Siempre hay que pagar una cuota fija, que es en base a los folios que tiene la escritura. El notario te va a decir 0,15 céntimos por folio o 0,30 por pliego, como quiera entre esas dos, ¿vale? Pero eso es siempre. Usted tiene que pagar los papeles notarios, siempre. Pero, además, en esa modalidad JD de documentos notariales, que es esa escritura pública, por ejemplo, en ocasiones se tiene que pagar una cuota gradual.
¿vale? Apartado 2 del artículo 32 de la ley del TPA-JD. Y esa cuota gradual es la que yo pongo aquí a JD, documentos notariales, que es incompatible con TPO en este caso. ¿Vale? Estamos hablando de TPO. Compraventa de piso por un particular, no nos dicen nada, con lo cual TPO adquirente. Y esta es la cuota gradual. ¿Vale? Porque la cuota fija siempre hay que pagarla en cualquier caso. O sea, usted va al notario, los papeles notarios hay que pagarla. En cualquier caso. Pero si estamos hablando de TPO, no hay que pagar cuota gradual, sino solamente cuota fija. 0,15 céntimos por folio, 0,30 por folio. A elección del notario. Lo mismo al final. Esto 31, perdón, artículo 31, punto 1, cuota fija y punto 2, cuota gradual. ¿Vale? Después, cuando veamos un supuesto de IVA, ¿vale? Vamos a hablar de la cuota gradual que es compatible con IVA. Por eso es que IVA no podemos decir que es incompatible con ITP-AJD. Porque ITP-AJD son 3 impuestos diferentes. Son 3 modalidades diferentes. IVA es incompatible con TPO, siempre, pero no con las otras 2 modalidades. Entonces, hay una hipoteca, ¿verdad? En la compraventa de este piso hay una hipoteca que se dice en el supuesto que se formalizó en ese mismo acto de la compraventa. Esto a veces no es así, pero bueno, en este supuesto te dicen que se hizo la compraventa y el mismo día, el mismo acto no es en la misma escritura, sino en el mismo día en otra escritura que se otorga el préstamo con garantía hipotecaria, ¿vale? Para la adquisición y bueno, financiar ese piso. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Porque además de la escritura pública de compraventa, ¿vale? Por la cual se paga TPO, por esa transmisión que se otorga en esa escritura pública, hay un préstamo hipotecario. Claro, hay un banco por medio que te da el dinero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque esa es otra convención, eso es otro acto, eso es otro negocio, además de la compraventa. ¿Verdad? Y habíamos dicho que esas son otras 2 convenciones más, que es préstamo y constitución de un derecho real de garantía de la hipoteca. Lo que pasa es que se hace en el mismo acto, incluso el mismo día de la escritura, todo junto, vale, perfecto. Y eso es muy importante porque a veces hay muchos recursos en la agencia tributaria estatal, hay muchos recursos de personas físicas que les dicen que no se pueden deducir la hipoteca porque no acreditan que el préstamo fue para la hipoteca. El préstamo se hizo con un derecho real de garantía para garantizar esa compraventa, ese piso, mismo acto estamos hablando. Entonces eso es importante a veces, porque si tú no pruebas eso, que ese préstamo ha sido para financiar ese piso a través de una hipoteca, pues no te van a dejar deducirte la hipoteca. ¿Bien? Entonces eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos hablando de 2 convenciones, el préstamo y la constitución del derecho real de hipoteca. El préstamo es una cosa que no necesariamente tiene que venir con una hipoteca, ¿vale? Entonces, en este caso sí es así. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿Qué me puede comentar? ¿Qué impuesto hay que pagar? ¿El préstamo que pasa? Yo por lo que entendí en clases de teoría, Sí. lo que has comentado tú, que al final se considera que los 2 actos se consideran solo uno, y por tanto lo entenderíamos como una prestación de servicios. Y El préstamo. sí, bueno, el préstamo hipotecario se entendería como una prestación de servicios, por la cual sería oneroso también en territorio de aplicación del impuesto y estaría sujeto al IVA. Lo que pasa es que normalmente, como regla general, las operaciones creo que son bancarias están exentas básicamente, por tanto estaría exenta. Sí. Y por tanto, la cuestión sería si podríamos aplicar TPO, porque al quedar exento el IVA,
entonces, bien, bien. Entonces, vamos a afinarlo ahora. Muy bien. Entonces, ese préstamo está sujeto a IVA, pero exento. Artículo 21.18 del IVA, la ley 37.92. Las operaciones bancarias, constitución de préstamos dinerarios, ¿vale? Como otras operaciones financieras, casi todas, como bien tú has dicho, casi todas, están sujetas a IVA, una prestación de servicio, ¿vale? Bancario, constitución de un préstamo. Hay IVA, pero está exento. Por eso decía, no sujeto, no es lo mismo que sujeto y exento. Y en IVA me van a dar mucho diciendo sujeto, exento, porque hay que decirlo, porque no es lo mismo que esté no sujeto. ¿Vale? Entonces, y que siempre los sujetos, aunque esté exento, hay que declararlo. En 99% de las veces. Entonces, está sujeto a IVA, está exento, ¿vale? Porque es una operación bancaria. Me habías dicho que el hecho imponible, ¿cuál es? No, pero sí, pero eso es efecto de IVA. Para efecto de IVA, ¿qué modalidad es? ¿Sabes? A efectos de, hay que el banco tiene que ir al notario, usted también, hacemos la escritura a efectos de esta modalidad del ITP-AJD. ¿Qué modalidad es? Se recoge en una escritura. Entonces, la escritura, actos jurídicos documentados, escritura pública. Todo el tema del préstamo bancario, IVA, eso está bien, pero vamos a la modalidad de ITP-AJD. Actos jurídicos documentados, escritura pública. ¿Vale? Ese es el hecho imponible, documentos notariales. Ese es el hecho imponible. ¿Vale? Entonces, me habías dicho que estaba exento de IVA y en TPO, ¿qué pasa? O, perdón, bueno, TPO nada, porque TPO aquí no tiene nada que ver. La entrega de dinero, eso no es una venta, ni una, es un servicio IVA y está exento. Con lo cual, simplemente TPO nada. Simplemente modalidad AJD, documentos notariales. ¿Vale? Ese es el hecho imponible. Documentos notariales, la constitución del préstamo. Entonces, ¿qué más? ¿Quién me puede hacer algún otro comentario? Porque aquí hay 3 puntos que hay que analizar. Está bien, como ha dicho. ¿En qué artículo se recoge? Al final, la modalidad acto jurídico documentado, hay 2 convenciones. Me había dicho que se veía como uno, ¿vale? Porque fue en el mismo acto que se hizo el préstamo y la constitución de la hipoteca. Con lo cual no se tributa modalidad acto jurídico documentado por cada uno. ¿Vale? ¿En qué artículo se recoge esto? O sea, eso es el tratamiento unitario del préstamo. ¿Vale? Cuando en un mismo acto se otorga un préstamo hipotecario y se constituye legalmente el derecho de gratuidad hipotecaria. Bueno, ese es el reglamento. Aquí el reglamento del ITP-AJD, el artículo 25. ¿Qué te dice ese artículo? La constitución de la garantía de la hipoteca, o sea, que sea simultánea, es decir, también establece que para que se produzca el tratamiento unitario del préstamo, será necesario que la constitución de la garantía sea simultánea con la concesión del préstamo, o en el otorgamiento de este, ¿vale?, estuviese prevista la posterior constitución de esa garantía. Que faltan 15 días para que se negocie con el banco la hipoteca, bueno, sí, pero se prevé que este préstamo se va a garantizar con eso. Eso es lo mismo, también como se hace el mismo acto. 25 reglamento y ITP-AJD. Eso es el primer punto que hay que ver ahí. ¿Vale? El segundo punto, que me habías comentado ya, sujeto y exento de IVA, por el artículo 20.1.18 de la ley del IVA, ¿vale? Recuerdo, estamos hablando un poco de IVA, pero el seminario que viene ya vamos a profundizar más. ¿Vale? Bien, entonces, sujeto y exento. Cuando hay sujeción, aunque haya exención, cuando haya sujeción a IVA, hay incompatibilidad con TPO. ¿Vale? Hay incompatibilidad con TPO. Entonces,
Eso no quiere decir que sea incompatible con todo el impuesto, porque el impuesto tiene 3 modalidades impositivas. Una es TPO, pero hay otras 2. No hay constitución de una sociedad, no hay operaciones militares. ¿Cuál es la otra? Actos jurídicos documentados. IVA es compatible con actos jurídicos documentados, la cuota gradual. Recuerden, esta compatibilidad es con la cuota gradual. El porcentaje que hay, ¿vale? En la ley 21, que es la ley 21, lo veremos, que es la catalana, y te pone cuál es el porcentaje en ese caso. Entonces, sujeto y exento de IVA porque es una operación bancaria. Artículo 21.18 de la ley del IVA. Incompatibilidad con TPO, aquí no se habla de TPO. Compatibilidad con actos jurídicos documentados y solamente se paga por el préstamo. La hipoteca se constituye en el mismo acto para financiar la adquisición de la vivienda, para garantizar la adquisición de la vivienda con el préstamo que financia la adquisición de la vivienda. Con lo cual, solo está sujeta a IVA, pero exenta. Y como está sujeta a IVA, es compatible con la cuota gradual de AJD, documentos notariales. La cuota fija siempre, es por el número de folios. Pero la cuota gradual depende, como dice el apartado 2 del artículo 31. ¿Esa cuota gradual cuál es? ¿Esa cuota gradual cuál es? Vamos a ver un momentito ahora lo que nos falta de los contribuyentes. ¿Vale? ¿Esa cuota gradual cuál es? Aquí, gradual o variable, ¿vale? La cuota variable, ahora voy para lo de antes, ¿eh? La cuota variable, en este caso, se paga solamente por las primeras copias de la escritura. Este es el apartado 2 del 31, ¿vale? La ITPAJ. Y las actas notariales. Cuando tengan por objeto un valor, una cuantía valuable, contengan actos o contratos inscribibles en el registro de la propiedad mercantil, patentes, etc. Ojo, estamos hablando de un préstamo hipotecario. Los préstamos per se no van al registro mercantil ni de la propiedad, pero si hay un derecho real que garantiza el pago de ese préstamo, es decir, la hipoteca de tu casa garantiza el pago del préstamo. Si tú no pagas tu casa, te quitan la casa en un momento dado. Es la idea, ¿vale? Y porque está garantizado con un derecho real de hipoteca, por eso es que tiene que acceder al registro. Y por eso es que tiene que pagar ese préstamo hipotecario, como solamente el préstamo, y son las dos cosas, el mismo alto, por esa cuota de la cuota. Es la idea, ¿eh? Entonces, aquí sí tenemos que mencionar la ley catalana, la 21 de 2001, el 28 de diciembre, la ley catalana, ¿vale? Artículo 7, inciso C. Porque el apartado del 31 de la ley de PAJD te dice, si no hay ninguna cuota gradual adoptada por una ley de la comunidad autónoma donde se hace el acto, es el 0,5%, ¿vale? Sobre el valor de ese préstamo y tal. Pero existe esta ley en Cataluña y se aplica el porcentaje que pongo yo aquí, ¿cuál es? El 2, ¿vale? El 2%. Entonces, perdonen, pero vamos a ir un poquito más arriba, porque había hablado de la cuota, que es compatible con el IVA, aunque haya exención del IVA. Entonces, quedaría así un poco, ¿no? El tema. El hecho imponible por este préstamo garantizado con la hipoteca y tal, documentos notariales, modalidad JD, documentos notariales, en escritura pública, ¿vale? En el artículo 28 de la ley de PAJD. Bueno, esto es el aspecto espacial y tal, esto hace falta aquí. Pero bueno, artículo 6 de la ley de PAJD se otorgó aquí en territorio español. Esto es más importante. ¿Quién es el contribuyente? ¿Quién es el contribuyente en este caso? El banco, ante el año 18, hasta el 10 de noviembre del 18, el contribuyente, y esto fue un problema grande para los contribuyentes,
Hasta el año 18, cuando tú contratabas una hipoteca, el impuesto tenías que pagarlo tú. Hasta que, bueno, se aclaró que el titular del derecho real de hipoteca no eres tú, es el banco. Porque tú se lo pagas al banco la hipoteca. Entonces tú no eres titular de ningún derecho. ¿Vale? Así, tan sencillo como eso. Hubo una sentencia del Supremo y digo, bien, pues cuando vaya en este caso, cuando exista la concesión de un derecho real de hipoteca, el contribuyente es la entidad bancaria. Esto está en el artículo 20, ¿dónde está? 29, ¿vale? De la ley del impuesto. Bien, Banco Santander, como prestamista. Eso fue que se modificó el Real Decreto Ley 1718. Cuando se trata de escritura de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, a partir de esta fecha, del 10 de noviembre del 18, el sujeto pasivo, el contribuyente, es el prestamista, es decir, la entidad financiera, porque es el titular del derecho real de hipoteca. Yo recuerdo que a la agencia tributaria llegaron muchas consultas, ¿vale? Por el banco, que no eran los titulares, no sé qué. Uno era el titular, claro, el titular. ¿A quién se le paga la hipoteca? El titular del derecho real de hipoteca. Usted no puede cancelar su hipoteca a no ser que la pague. Con lo cual, es el banco. ¿Cuándo se devenga este impuesto? Repito, cuando hay una escritura, como me han dicho antes, que se otorga el día del acto, cuando se otorga, bueno, en este caso fue el 15 de enero del 23. El día en que se formaliza el acto grabado, es decir, el día que se otorga ese acto. Artículo 49.1b de la ley del impuesto. Ahora, vamos ¿hasta aquí alguna pregunta o algo? Yo en el control lo que voy a preguntar sobre todo también es el tema de la vinculación del IVA con TPO, tampoco tan complicado, ¿vale? Pequeño ejemplo. Hasta aquí eso es lo que tengo pensado, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pausa, por favor. Si quieren seguir, yo sigo, pero si quieren, ¿sí? ¿La pausa? ¿Sí? No, yo también quiero, pero a las 3:30 estoy. Vale, 10 minutitos, ¿no? Vale. Consultar y presentar. Sí, tal cual. Que nada, sí, totalmente. También España,